Un tanto imaginativo pensar que el mundo espiritual pudiera trascender hacia lo real, y peor aún, hacia lo tecnológico. Sin embargo, en una era en la que vivimos cada vez más deshumanizados, y donde el modelo predictivo de los algoritmos, que determina qué es lo que más nos conviene, se vuelve cada vez más común y efectivo, nos llega esta historia escrita por el novel autor Yehoshua ben Nun. Nos ofrece una narración ficticia sobre la vida del joven latinoamericano Joshua Emanuel Torres Magdala, quien rompe con todo arquetipo y paradigma establecidos desde que la escritura es conocida hasta la fecha. No sigue el camino del héroe ni el del elegido, no es profeta y, más aún, no es instruido por ningún heraldo o maestro. Pudiendo ser él cualquiera de nosotros, tan solo si decidiéramos ser, aquel que tiene entendimiento. Un buen día, Joshua Emanuel Torres Magdala se pregunta a sí mismo, ¿por qué no estudiar la gematría hebrea? ¿Por qué no descubrir los misterios del libro de la revelación? ¿Puede lo espiritual trascender hacia lo tecnológico, ir más allá de lo físico y migrar hacia la realidad virtual y la inteligencia artificial? ¿Existe el libre albedrío? Como si fuéramos personajes cuyo destino está escrito, solo elegimos de un menú diversas opciones previamente establecidas por seres superiores e incognoscibles. El autor Yehoshua ben Nun nos presenta una historia fantástica, pero tan real a la vez que, la próxima vez que nos enfrentemos a una decisión, por muy simple que sea, nos preguntaremos si no se trata simplemente de un guión previamente escrito para nosotros, en el que, sin ser las estrellas, no podemos improvisar, y peor aún, cambiar aquello que las eternas potestades nos han deparado como destino desde tiempos inmemoriales. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Le comenté a Virginia un día, de que debíamos descubrir qué había más allá del número aquel. Asintiendo, me indicó que algo sabía, puesto que su padre era de la Orden Rosacruz. Y que dentro de su conocimiento lo que me podía decir era que, no solo era 666 el número, sino que otros investigadores decían que podría ser 616. Con el nombre de Nerón César copiado en mi portapapeles, lo puse en la calculadora de Gematria Online, y me dio el número aquel. Yo era católico en aquel entonces, bueno, de hecho siempre lo he sido, y lo sigo siendo, así que me dije a mí mismo, ¿y si basándome en el tetragramatón obtengo 4 letras en hebreo que me dieran el número aquel? Encontré la siguiente combinación. Sim igual a 300, Samej igual a 60, Bab igual a 6, Sim más Samej más Bab igual a, el número aquel. Puse esos 4 caracteres hebreos en el traductor web, e hice una traducción del hebreo al latín. La traducción me arrojó la frase de la interjección del silencio. Esto no tiene el más mínimo sentido, pensé. Le voy a cambiar el orden a las letras, al cambiar el orden de las letras su gematria o sea valor numérico no cambia, y obtendré otra palabra al traducir. Cambié el orden y me apareció la frase, shush. ¿Qué shush? Me dije, no tiene sentido shush, ese es el gesto del silencio en inglés. No hace referencia a persona alguna, pensé. En Quora, que es una aplicación de preguntas y respuestas, aquel día encontré a un rabino y le solicité de favor a través de un post que me indique cuál es el significado de la palabra aquella, y, si esta era hebreo o arameo. El rabino me respondió, Soses, la palabra aquella, no la conozco, se asemeja un poco a la palabra de la festividad Shushan Purim, pero no le veo sentido alguno. Quizás es algún acrónimo usado con las iniciales de algún nombre. Esto es algo común en los usuarios de Internet, me respondió. Ok, gracias, le dije, y dejé eso ahí por esa tarde. Entrada la noche soñé que un hombre barbado de cabello negro y como de alrededor de unos 45 años se encontraba dando una clase. El hombre se parecía a Judas de una de las películas de Jesús que siempre pasan en Semana Santa. El tipo en mi sueño, y vestido con el atuendo como de la película nos dice a la clase, Pedro es a Jesús lo que Judas es al anticristo. Hace una pausa y no termina la oración. Quienes estábamos en la clase tampoco respondimos nada, pero en mi mente entendí que hacía referencia al demonio. De pronto en mi sueño veo gente corriendo, estoy en una maratón. Y, la persona que iba delante de mí saca un cuchillo e intenta asesinar a quien va delante de él en ese momento. Al ver eso me detengo súbitamente y de repente aparece ante mí una especie de Lucius Malfoy. Y me dice, todo esto es por culpa del juez de la causa justa. Y él me mira de forma burlesca al verme asombrado y desconcertado, y dice, es el anatemismo. En ese momento me despierto, no entendí nada de lo que pasó, sin embargo sentí, que quizás toqué la sensibilidad de algún ser del bajo astral, luego de hablar con otras personas acerca de mi pseudo descubrimiento.